Benvolguts amics i amigues, Nadal s'acosta i aquest Nadal arriba en un ambient d'una certa incertesa, una certa crisi, hi ha una certa angoixa. Però aquest Nadal segur que serà molt similar al primer Nadal de la història, quan tot un Déu, quan el fill de Déu fet home, quan el Salvador del món neix, fràgil, humil i necessitat de l'escalf humà. Tots aquest Nadal vivim d'una o altra manera aquests sentiments de fragilitat que no ens permeten de ser autosuficients. Tots ens necessitem, sols no podem. I per parlar d'aquest Nadal en temps de pandèmia, tenim el doctor Rossell entre nosaltres, ben conegut, un bon pare de família, un pediatre bo, un bon creient, i és una persona que sempre està disponible per donar un cop de mà, per donar un bon consell, com és el que ara ens donarà i ens demostrarà en aquesta xarra que li demanem. Moltes gràcies, doctor Òscar Rossell, per la teva presència. I gràcies sobretot també a la delegació diocesana de mitjans de comunicació social del Bisbat, que ens fa possible aquest enregistrament. Gràcies a la Cristina Orduña i a l'Àlex Alsina. I a tots us desitjo una bona preparació al Nadal a través d'aquest temps d'espera i d'esperança que és aquest temps d'Advent. Aquest enregistrament el difondrem perquè el puguem escoltar i gaudir. Moltes gràcies. Hola, bon dia a tothom. Estic molt content d'estar compartint amb tots vosaltres en aquesta petita reflexió d'un Nadal diferent viscut en temps de pandèmia. Agraeixo a la parròquia Sanot per la invitació, per participar en aquest cicle de conferències, en aquest cicle d'Advent, i avui compartiré una mica d'experiències personals, de vida i de com podem vivir aquestes festes tan especials per als cristians en un ambient tan diferent i en un temps tan difícil com el que estem visquent ara. Estic molt agraït i ho faré millor en castellà perquè és la meva llengua materna i em resulta més fàcil poder compartir amb tots vosaltres. Estamos viviendo tiempos que no son fáciles. Son tiempos, podríamos decir, oscuros. Siempre la Navidad tiene una doble cara. Por un lado, tiene la faceta de la felicidad, de la alegría, de la fiesta, de la luz, del juego. Pero por otro lado tiene también, y en muchas otras personas, una faceta triste, una faceta de connotaciones oscuras. Quizás recuerdas a aquel familiar con el que ya no puedes compartir porque no está. Quizá puedes recordar aquellas situaciones de la infancia que no fueron tan bonitas y que te hacen sufrir. Quizá te traigan recuerdos que no sean tan bonitos. Y es un tiempo que no es fácil. Yo recuerdo que, por ejemplo, mi madre, que vivió en un ambiente de alcoholismo en su familia, su madre tenía problemas con el alcohol. El tiempo de Navidad era un tiempo muy difícil, de portazos, de luchas, de borracheras, y ella cuando recordaba la Navidad o recuerda la Navidad, pues le dan aquellos recuerdos. No es fácil, y uno le deja cicatrices, a veces con heridas sangrantes, a veces con una cicatriz que ya no duele, que no sangra, pero todavía duele. Así que el tiempo de Navidad tiene diferentes caras y diferentes maneras de poder expresarse. Y ahora además vivimos en un tiempo complicado, un tiempo de pandemia. Los que trabajamos en el tema de la salud y estamos en primera línea de batalla, pues vemos que son tiempos difíciles. Se mueren pacientes y a veces solos, que esto es algo terrible. Muchas veces los familiares no pueden despedirse de los pacientes o de sus personas queridas. La incertidumbre de qué me pasará, cómo evolucionará. Así que, ¿cómo podremos reunirnos en estas Navidades? Si podemos ser 10, 6, cuántas burbujas familiares podremos reunirnos, qué tiempos podremos estar juntos. Quizá podamos comer medio con mascarilla, medio sin ella, si podremos abrazarnos.
No son tiempos fáciles y de incertidumbre. Pero, ¿sabéis? Todo esto no es nuevo. Como compartía Mosén Ignasi, la primera Navidad que celebramos no fue una Navidad fácil. La de Jesús fue una Navidad muy complicada en un país ocupado por los romanos y en tiempos de dificultad y de opresión. Y hace poco, unos cuantos siglos, dependiendo cómo miremos el tiempo, aquí mismo en la Seu d'Urgell, se vivió una pandemia de la peste negra en 1346-48, donde murió hasta un tercio, un cuarto de la población de la Seu. Es decir, de cada familia que tiene pues uno o dos miembros murieron. ¿Os imagináis? Una Navidad celebrada con 2 miembros de la familia muertos hace poco. Y ahora mismo, las personas que viven en tiempos de persecución por causa de su fe, o que viven en guerras, o que viven en refugiados, como hemos visto en Grecia y en otros muchos lugares, o que viven en zonas donde hay enfermedades graves. No son tiempos fáciles. La Navidad tiene 2 caras y a veces es más complicada de vivir, y por eso creo que en este tiempo ahora podemos verlo con cierta esperanza. Y quisiera compartiros un poco acerca de la luz que significa la Navidad y cómo podríamos vivirla mejor. Hay un texto que a mí me gusta mucho, que leeremos, que está en Isaías. Pero antes de entrar en este texto breve de la Biblia, quisiera compartiros brevemente solamente una cosa acerca de las fiestas. Las fiestas, y a nivel, se las inventó Dios, porque leemos en el Antiguo Testamento constantemente que Dios estaba promoviendo y dando directrices en cuanto a las fiestas. Y podríamos decir que las fiestas tienen como una base triple, como 3 patas. Por un lado, las fiestas tienen la base de recordarnos de Dios. Por otro lado, tienen la base de celebración, de fiesta, de comida, etc. Y por otra parte, la base de compartir. Estas 3 bases en nuestras fiestas nos dan una estabilidad. Si falta una de ellas, queda cojo. Si una se hipertrofia en exceso y las otras no se hacen, pues también queda asimétrico. Así que estas 3 partes de Dios, celebración y compartir, son la base para celebrar las fiestas de una manera más correcta y sobre todo más plena. Las iremos viendo brevemente y vamos a comenzar por la primera, por la parte de Dios. Podríamos decir que estas 3 partes sería Él, Dios, por otro lado celebración, nosotros, y por otro lado el compartir con ellos o con vosotros las necesidades que hay. La primera parte del trípode, que es Dios. Las fiestas cristianas no tienen sentido si no las centramos en aquel que las definió y en aquel que las creó, que es Dios mismo. Dios creó las fiestas y las creó para que nos recordásemos de Él, para que pudiéramos tener un tiempo aparte y que pudiéramos centrarnos en pensar quién es Dios, lo que ha hecho por nosotros y cómo nos ayuda y cómo nos ama, sobre todo. Así que la Navidad es una fiesta para recordarnos y acordarnos de Dios. Hay un pasaje, como les decía, en Isaías. Isaías fue un profeta que escribió hace muchos años, hace más de 2700 años, 700 años antes de Cristo. Escribió al reino de Judá, en un tiempo también difícil y en un tiempo de oscuridad. Y fijaos lo que dice, es en Isaías capítulo 9, leeré solamente algunos versículos. Dice el versículo 2 del capítulo 9. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Fijaros, aquí este profeta, el profeta Isaías, está diciendo que había un pueblo que andaba en tinieblas. Había oscuridad. Esto nos recuerda un poco el ambiente en el que vivimos ahora. Tinieblas, incertidumbre, desesperanza, muerte, enfermedad, dificultad, tinieblas. Pero dice, vio gran luz. Y en el 3 versículos siguientes dice
aquella frase memorable que muchos quizá ya habéis oído, y es la profecía que da Isaías acerca de la luz. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué palabras tan interesantes y tan importantes en esta Navidad. Lo que está diciendo es que hay un pueblo en el que hay oscuridad, pero que ve gran luz, y que esta gran luz viene a través no de un rey poderoso vestido en un corcel blanco y conquistando y tirando murallas, sino viene a través de un niño. De un niño. El poder del débil, el poder de lo pequeño, viene a través de un niño. Y dice que ese niño nos es dado y le da 4 nombres. Fijaros, la Navidad nos habla de un niño. Estos versículos estaban profetizando lo que Jesús vendría a hacer. A través de un niño nos viene la luz. Dice que vio el pueblo gran luz y viene a través de un niño. Ese niño que es el niño Jesús. Y dice que tiene 4 nombres. Se llama admirable consejero. Es decir, alguien que es admirable, que es maravilloso, que es bello, que es atractivo y que nos aconseja, que nos guía. El siguiente nombre dice Dios fuerte. Será un niño, pero es un niño en el que está la deidad, la divinidad. Dios fuerte. No es alguien que solamente no puede moverse, que está sordo o mudo, sino que es Dios fuerte. Padre eterno, el otro título, nos introduce a que Dios es nuestro Padre. Alguien que nos ama incondicionalmente. Eso es la idea de padre. Quizá algunos no han tenido un padre de esta manera, pero la idea bíblica de padre es alguien que ama incondicionalmente y además es eterno, es decir, que es para siempre. Y el último título, que es radiante, príncipe de paz. ¿Qué título, no? Sabéis que en hebreo paz es shalom, que es como se saludan, y paz no es solamente ausencia de violencia, es la paz integral, la paz emocional, la paz total, la paz global. Y esto es lo que nos trae este niño. Este niño que nació en Navidad es precisamente el que nos recuerda quién es la luz. Y en tiempos de oscuridad tenemos que volver a quién es la luz. Por eso el primer trípode que estamos hablando de las fiestas es recordar precisamente quién es Dios. Y los que somos padres de familia y tenemos hijos, es una oportunidad muy bonita para enseñar y recordar a nuestros hijos quién es Dios. Y que vino en forma de un niño débil, pero siendo consejero admirable, Padre eterno, príncipe de paz y fuerte Dios. Nuestros hijos, a veces, cuando yo voy por mi trabajo, en la consulta o en las escuelas, o pregunto, ¿qué pensáis de Jesús? Pues algunos preguntan, ¿qué Jesús? Porque no saben a quién se refiere. Necesitamos que nuestros hijos sepan quién es el Jesús que nació en Belén de Judea y que dejó su trono para venir a buscarnos. La encarnación, que es lo que celebramos en Navidad y podemos enseñar a nuestros hijos, es algo, no diría, es un escándalo. ¿Os imagináis el Dios que ha creado el universo? El universo que es tan grande que nos cuesta concebirlo. A mí, que soy un aficionado a la astronomía y me gusta a veces mirar las estrellas, etc. Si pusiésemos aquí, en esta sala donde yo estoy, el Sol y fuese del tamaño de un cacahuete, la Tierra estaría aproximadamente a unos 50 centímetros a esta distancia y sería una mota de polvo. ¿Y sabéis dónde estaría la siguiente estrella que vemos en el firmamento? Estaría aproximadamente en Zaragoza. ¿Os imagináis las distancias de las que estamos hablando? Pues el Dios que ha creado este universo grandioso en el cual somos solamente una pequeñita bola azul, como decían los astronautas, flotando en el firmamento donde vivimos,
es el que decidió venir y hacerse uno de nosotros en forma de niño para traernos la luz. ¿No es un mensaje admirable? ¿No es un mensaje hasta casi increíble? Por eso hay que tener fe, porque es un mensaje radical, muy, muy original, porque va al origen, y radical porque viene de la raíz misma de quién es Dios. Así que estas Navidades podemos recordar quién es Dios, podemos recordar lo que ha hecho Jesús por nosotros y quién es ese niño que nació en Belén, siendo un niño en pañales al que había que cambiarle y darle de comer, pero al mismo tiempo era Dios fuerte, Padre eterno, consejero admirable, príncipe de paz. Y os cuento en este momento un testimonio personal. Yo cuando tenía 9 años le dije a Dios en una noche, recuerdo fue en un campamento que era en el Escorial, en Segovia, me acerqué por la noche en la cama y me acerqué a Dios en oración y le dije, yo sé que hago cosas mal, pero creo que Jesús murió por mí. Te pido que entres en mi vida. Y ese fue en mí un momento de conversión. No entendí mucho, era pequeño, no noté nada especial, pero fue una decisión que hice. Reconocer que yo solo no podía acercarme a Dios, porque no soy lo suficientemente bueno, ni lo seré, pero que Él había hecho ese trabajo por mí y me perdonaba, y que entrase en mi vida. Y este proceso de conversión en mi vida como un niño, en el que he ido creciendo paulatinamente, es el mensaje de la Navidad. Jesús vino a visitarnos porque nosotros no podíamos salir de la oscuridad. Necesitábamos un Salvador. Y si vamos a Él, Él nos perdona, Él nos acepta y Él nos lleva a la luz. Así que, si en este tiempo de Navidad necesitamos luz, necesitamos ir a Jesús, el que dijo, yo soy la luz del mundo. La luz además tiene unas propiedades maravillosas. Los que os gusta la física, esta onda y partícula electromagnética que es la luz, se puede dividir en diferentes rangos y da el arco iris. O sea, fijaros qué belleza tiene la luz y a la vez qué potencia un láser puede atravesar paredes, puede operar en el cuerpo humano con una precisión exacta. Y además la luz del sol es la que nos da la energía para poder vivir en este mundo y mueve el agua, los ciclos, el clima, etc. La luz es poderosa y Jesús es la luz del mundo. Así que si queremos llegar a la luz y dejar la oscuridad, necesitamos a Jesús. Y ese es el centro de la Navidad, Jesús. Así que el primer trípode, o la primera base en el trípode para celebrar estas fiestas es recordar y acordarnos de Dios. El segundo sería, que es lo que hemos comentado, la celebración. ¿A quién no le gustan las fiestas? ¿A quién no le gustan las tradiciones? Las tradiciones en la familia además se podrían definir como lo nosotros siempre. Hacemos esto, los nosotros siempre. Los nosotros siempre. Estas son las tradiciones. Las tradiciones son bonitas. ¿Quién no tiene recuerdos? Si los tienes buenos acerca de la Navidad, en cuanto a la música, la fiesta, la celebración, la decoración, los olores, las comidas, el descanso. Esto es un regalo. Pues celebrémoslo. Celebremos la Navidad con alegría. Celebrémoslo con nuestras familias. Estas Navidades a lo mejor son diferentes. No podemos darnos tantos abrazos, no podemos juntarnos tantos, pero seamos creativos. Tenemos medios. Hoy no damos la conferencia delante del público, lo damos vía telemática. Estamos aprovechando los medios que tenemos y probablemente llegando a más gente, que a lo mejor el miércoles pasado pues no podíais estar en la catedral y hoy en vuestras casas, tranquilamente en el sofá, podéis verlo. Pues ¿por qué no usar la tecnología para celebrar también estas Navidades con los familiares que nos podemos? Que no pueden asistir, nos conectamos por Zoom o por cualquier otra plataforma digital y poder tener un tiempo con ellos, compartir, hablar o jugar. Mis hijos en el tiempo del confinamiento por la pandemia, todos los días quedaban de 5 a 6 de la tarde con los abuelos, vía WhatsApp videoconferencia
y jugaban a las cartas o algo. Aprovechemos esto, son buenas vías y celebremos con nuestra familia, con los regalos, con escuchar música, etc. Y 2 avisos en el tiempo de la celebración: que no sea un tiempo de tanta sobrecarga que no disfrutemos de ello, sobre todo los que se dedican a hacer la comida. A veces tenemos que simplificar las fiestas. Es mejor comer más sencillo y disfrutar más que hacer la mejor y más elaborada comida del día y estar agotados. Así que a los que hacen la comida, muchas veces las madres, pero puede que no lo sean, solo ellas, que sea un tiempo también de descanso y simplifiquemos. Se puede tomar una sopa de galets no muy complicada y un pavo más sencillo, y no es necesario hacer a veces tanto trabajo, que lo único que estás esperando es que todo el mundo se vaya para poder descansar. Disfrutemos. Y la otra advertencia: no abusar del alcohol. A veces que me ha tocado hacer estas conferencias en otros ambientes, el alcohol ha sido uno de los obstáculos para poder celebrar de las fiestas, porque cuando uno comienza a beber, pierde luego el norte y la fiesta se convierte en una algarabía y en un dolor. Así que sencillez y poco alcohol. Y aprovechemos estas fiestas también para ser una oportunidad de quizá restablecer relaciones familiares que han fallado. Qué pena es cuando estamos en el hospital y vemos gente que muere sin haber sido perdonada o sin haber pedido perdón a sus familiares. Aprovechemos este tiempo, que puede ser en cualquier tiempo del año, pero muy en especial ahora, para pedir perdón o para perdonar a nuestros familiares que nos han herido. El perdón depende de uno. Si uno decide perdonar, perdona. No depende de la reacción del otro. Luego el siguiente paso sería la reconciliación. Aquí sí que depende de dos, que los dos quieran pues volver a restablecer la relación. Pero al menos el perdón es unilateral. La reconciliación sí que es bilateral, pero el primero lo podemos hacer solos. Y el tercer trípode, ya hemos hablado de 2, recordar a Dios; el segundo en las fiestas, la celebración; y el tercero, compartir. Esto es muy importante, y en todas las fiestas del Antiguo Testamento se hacía mención a las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Estos eran 3 partes de la sociedad que también debían de participar en las fiestas, dándoles porciones de comida, invitándoles a la casa. Es decir, este regalo que son las fiestas, que es la Navidad, si se comparte, se convierte en más regalo todavía. Así que no perdamos esta oportunidad de compartir el regalo, de compartir con los viudas, huérfanos, extranjeros, es decir, con los necesitados de nuestra sociedad. ¿Quién hay en tu entorno, donde vives, que necesita de compañía estos días, que necesita de una invitación cumpliendo las normas, que necesita de una llamada de teléfono, de un regalo, de un plato de comida? Comparte estas fiestas. Al compartirlas, estás compartiendo lo recibido y se multiplica en vez de perderse. Y hay muchísimas maneras de compartir, no solamente estas que he mencionado, sino también se puede pedir y orar, rezar a Dios por personas en necesidad. Podemos apadrinar a algún niño. Podemos dar algún dinero para alguna labor de servicio a personas en necesidad. Podemos colaborar con Cáritas o con alguna otra ONG, con la SEO Solidaria, otra organización, en repartir regalos estos días. Podemos ayudar a las personas en necesidad. Así que, ya redondeando y acabando, tenemos la oportunidad de vivir unas fiestas diferentes y en un tiempo complicado y oscuro. Es cierto, pero podemos revivirlas mejor. Podemos utilizar el trípode, valga la redundancia, de acordarnos de Dios, de celebrar y de compartir con otros. Vivamos esta Navidad diferente, con esta base, celebrando, compartiendo y centrándonos en Jesús. Él es la luz y solo Él da la verdadera esperanza
y el verdadero sentido a esta fiesta de la Navidad. Que tengáis unas felices Pascuas.